Pues ahí está la situación, pasan las horas y emergen nuevos dramas, más historias durísimas de damnificados. Son cientos de miles de personas que perdieron todo o buena parte de su patrimonio. Las cifras no parecen demasiado confiables, bailado las cifras oficiales que comparte el gobierno, pero nos hablan de casi 50 personas muertas y prácticamente 60 desaparecidas, pero son cifras que van cambiando y que se van actualizando y son cifras que parece, por desgracia, van a ir incrementándose. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, siempre es un gusto, aunque ahora con un tema pues tan doloroso como este. Muy buenas noches, gracias Alberto Beñé. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Alberto, como siempre, un placer. Gracias, muchas gracias a los tres por estar acá. Hemos visto las imágenes, la desesperación, la impotencia, la rabia de los damnificados que piden algo de ayuda, que piden alimento, que piden algo que tomar, que piden medicamentos. ¿Cómo describir, Sergio, el panorama de lo que se vive en el puerto de Acapulco? Pues es una terrible tragedia. Yo creo que hay que aceptar que es una terrible tragedia. No es cierto que nos fue bien, que no pasó a mayores. Que tuvimos suerte. Que tuvimos suerte, no. La verdad es que ni nos vino como anillo al dedo, ni es algo que podamos simple y sencillamente desechar como un mal día. Es una tragedia. No es culpa del gobierno, es un huracán categoría 5 que además tuvo un desarrollo impresionante, extraordinario. En 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5, pegó con vientos de 270 kilómetros por hora, vientos que pues barrieron con los cristales, con los grandes ventanales de los edificios de Acapulco y que afectaron terriblemente toda la parte de la parte alta de la bahía de Acapulco. El destrozo es muy significativo. Van a pasar varios años para que haya una recuperación total, pero es muy importante que el esfuerzo ahora, porque se cometieron errores en un principio que son normales también, pero es muy importante que los errores no se repitan en el periodo de recuperación. Si se piensa o si el presidente piensa que esto es una tarea más para el ejército y que el ejército debe monopolizar o las ayudas o la construcción, pues es un grave error. Hay 1 millón de personas en la zona metropolitana de Acapulco. Esto solamente se resuelve si hay decenas de miles de iniciativas, de construcciones, y esto no lo hace una institución burocrática y centralizada. Esto solamente lo puede hacer toda la gente unida en un mercado libre. Bueno, aparte quizá de esos errores que señala Sergio, fueron en buena medida por omisión, digamos, la ausencia de las autoridades responsables. No vimos a nadie del gobierno federal al momento del impacto instalado en Acapulco. Guerrero, una ciudad a 400 kilómetros de la capital de 1 millón de habitantes, se quedó incomunicada, prácticamente aislada. No apareció la gobernadora en 48 horas, ni en una imagen, ni en un video, una fotografía de la alcaldesa en Acapulco, ni hablar, ni siquiera en redes sociales publicando algo. Es decir, también hubo ahí responsabilidad. Eso también tendría que haber ahí, Jorge, responsabilidad. Por supuesto que hubo responsabilidades. A las 10 de la noche había un evento masivo en uno de los hoteles que fue de los más dañados. Convención bancaria. Una convención convención minera en el mundo imperial. Y no se dio ningún aviso, más que avisos puntuales como si fuera una tormenta más. Es verdad, la tormenta se desarrolló muy rápido, pero hubo 12 horas. Sí. Hubo 12 horas que se desaprovecharon totalmente. Al día siguiente se desaprovecharon otras 12 horas con ese recorrido que hizo el presidente con todo su gabinete de seguridad, el secretario de la Defensa, el de la Marina, la secretaria de Seguridad. ¿Para qué servía tener a todo el gabinete aislado en una carretera atascada? Además, lo que tú necesitas es coordinar tareas, todo lo que se necesita. Entonces, después la suma esta tan confusa, esta declaración tan confusa de que solamente el ejército iba o las Fuerzas Armadas iban a recibir toda la ayuda y ellos le iban a distribuir. Como dice Sergio, eso es imposible. Como va a ser imposible concentrar la reconstrucción en pocas manos. Sí se necesita apoyo, sí se necesita financiamiento, por supuesto que se necesita la aplicación del plan DN3, del plan Marina,
el trabajo de la CFE, eso lo sabemos todos. Y de todas las constructoras que puedan dar la mano. Eso lo hace muy bien, pero tiene que ser constructor y tiene que haber financiamiento. Si no hay un plan de financiamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? No entregarle 10,000 pesos, 20,000 pesos a la gente para que reconstruya su casa, porque no lo van a hacer. Hay que tener un plan de financiamiento y de reordenación urbana de Acapulco, que tendría que haber comenzado ya. Acapulco vive del turismo, el 80% de la actividad o más de Acapulco está relacionada con el turismo. Si no se recupera el turismo, la gente no va a tener dónde trabajar y no va a tener con qué comer ni con qué reconstruir sus casas. Y yo no veo que eso se esté haciendo. Es más, veo a las autoridades mucho más enojadas con los medios, con los periodistas, con las cosas. ¿Qué presentar? Olvídense de eso, hombre. Su tarea es ayudar a la sociedad, a que la sociedad se recupere, como dice Sergio, en un mercado libre y que se pueda reestructurar, que los empresarios tengan recursos. Pero ese recurso lo tiene que poner con créditos blandos, con apoyos de muchas formas que vayan a la reconstrucción. El Estado, esa es la tarea que tiene que hacer el Estado en esta coyuntura. No estarse peleando con los medios, Alberto. Coincido enteramente a la tragedia humana y social que esto significa y que debe estar en el centro de nuestra atención, de nuestra solidaridad, de nuestra sensibilidad. Debe sumarse la responsabilidad del Estado. La autoridad no puede responder por un fenómeno natural, pero sí puede prevenir los riesgos y atender las consecuencias. Y en ambas cosas hubo fallos, omisiones, opacidad. Coincido con lo que dice Jorge. Desde la mañana del martes empezó la aceleración para convertir a esta tormenta en huracán. Fueron 12 horas valiosísimas. No para evitar la devastación material, pero sí para salvar vidas humanas, lo primero. Y después la respuesta. Una respuesta llena de esta necesidad de controlarlo todo por parte de la Presidencia de la República, de evitar cualquier cuestionamiento, cualquier fisura, este protagonismo que parece de verdad, pues, de otros tiempos, de irse a empantanar en un jeep en el fango, cuando hay helicópteros que utiliza de las Fuerzas Armadas en los que se pudo haber trasladado, como regresó, además, de esa infructuosa gira, y además sin resolverse absolutamente nada. ¿Dónde están las instituciones y sus responsables? Se ha perdido capital humano muy valioso con esta obsesión por la austeridad y por las purgas en el gobierno federal. Y bueno, pues lo que tenemos es la ausencia del Estado. Ahora, hay un malestar creciente. Uno escucha a la gente ahí, en la zona devastada, en la zona del desastre, y hay mucho enojo, hay mucha impotencia, hay mucha rabia, porque no les está llegando la ayuda o no les está llegando la ayuda a la velocidad que ellos la necesitan. Hay un sentimiento de desesperanza incluso entre los acapulqueños, entre buena parte de los guerrerenses, y también tendría el Estado que estar presente y si no dejarse acompañar de la sociedad civil y de distintas organizaciones, colectivos, grupos que quieren sumar, que están deseosos de sumar y que están sumando, de hecho, pero por fuera, digamos, la periferia. La función del Estado aquí, hay que entender siempre cuál debe ser la función del Estado, es ser un gran coordinador, es tener las ideas de hacia dónde debes ir, es proponer ciertos planes, es permitir que aquellos que tienen todavía algo de capital puedan ayudar y es proporcionar seguridad. Por ejemplo, mucha gente dentro del propio gobierno aplaudió los saqueos y el pillaje. La presidenta municipal dijo que era una muestra de cohesión social. Cohesión social, cohesión social, los robos, los saqueos frente a la mirada de la autoridad. Lo cual hace mucho más difícil la recuperación. Claro. A ver, ¿qué empresario? Las grandes cadenas mal que bien podrán hacerlo y recordamos además que las pérdidas por pillaje no te las paga ningún seguro y aunque te las pagara un seguro, sigue siendo éticamente incorrecto el promover el robo, que es lo que estaban promoviendo. Claramente ni la Policía Municipal, ni la Estatal, ni la Guardia Nacional estaban actuando. No sabemos si les dijeron no te metas o si simple y sencillamente prefirieron no intervenir. Pero a ver, actuó el crimen organizado
Estado, se robaron virtualmente todos los cajeros automáticos anclados a las sucursales. Eso no lo hace. Arrancaron. Eso no lo hace cualquier persona. Se las llevaron en camionetas. La policía ni la Guardia Nacional, nadie quiso hacer nada. Pero tú sabes cuánto más se va a prolongar el proceso de recuperación si no puedes sacar tu dinero del banco porque no hay cajeros, porque no hay instalaciones. Pues eso se va a tardar muchísimo más. Y además, fíjate una cosa, porque ahora hay que encontrar en el mercado esos cajeros que no se fabrican así en grandes cantidades. Hay que llevarlos a Acapulco, hay que instalarlos nuevamente, hay que tener los sistemas de seguridad. Entonces resulta que la recuperación económica, nada más porque la autoridad no quiso ejercer lo que era su responsabilidad fundamental, garantizar la seguridad, pues lo que va a hacer es que esta pobreza, esta hambre, esta sed que estamos viendo en Acapulco se prolongue varios meses más de forma absolutamente innecesaria. Y corriendo el riesgo, coincido totalmente. A ver, hoy se pusieron 2 centrales bancarias, así le llamaron, una en Pie de la Cuesta y otra creo que en el centro, de 1 millón de habitantes, que hay unos problemas terribles, pero corremos el serio riesgo que Acapulco, que ya ha tenido en los últimos 10, 15 años muchos problemas de seguridad, de desarrollo, que queda aniquilado como centro turístico. Y si queda aniquilado como centro turístico Acapulco, ese 1 millón de personas no tiene literalmente de qué vivir. No hay fábricas en Acapulco, no hay otro tipo de desarrollo. La gente vive del turismo y de los servicios asociados al turismo y está muy bien. Ciudades muy prósperas con eso. Pero ya de por sí Acapulco tenía problemas urbanos gravísimos, que se han sucedido los problemas y las catástrofes naturales, los huracanes, y nunca se han solucionado porque había muchos intereses políticos, pero además vamos a tener, como tú dices, hay desesperanza, hay desesperación, hay hastío y viene el enojo que ya está presente y puedes tener estallidos y no hay vacíos en esto, alguien llena los vacíos y si no lo llena el Estado, no va a llenar el crimen organizado que tiene presencia en todo el estado de Guerrero. No es la analogía correcta, yo lo sé, pero veamos lo que pasó en Puerto Príncipe después del terrible terremoto que tuvo Haití. Puerto Príncipe hoy hay un gobierno y está controlada por bandas criminales que son las que controlan Puerto Príncipe, con la desesperación de la gente, y hay un gobierno que controla una parte muy pequeña de la ciudad. No somos Haití, Acapulco no es Puerto Príncipe, pero sirve como analogía de lo que puede pasar. Por eso es tan importante que haya claridad sobre lo que se va a hacer, que se olviden de tonterías, porque son tonterías muchas de las que se manejan, y que haya, decía Alberto, y tiene toda la razón, hay gente que sabe hacer desarrollos urbanos, atender tragedias, tenemos gente muy capacitada así en eso. Como hay quien sabe actuar en un desastre natural como Cruz Roja, por ejemplo, para poder repartir la ayuda y realizan diagnósticos rápidos, precisos, en colonias, en zonas, saben qué se requiere y quién requiere qué cosa. Así en cada una de las capas, digamos. Hasta el tamaño de las cajas están ya preparados para que puedan ir acomodadas bien en un camión. Por supuesto, porque son además estos muchos Acapulcos. Por razones de trabajo he conocido todas las colonias de atrás de la montaña. La gente de ahí vive también del turismo, es decir, no tienen otra actividad. Son quizá menos visibles, pero todos los días se trasladan a las zonas turísticas para prestar sus servicios laborales. Pequeños y medianos empresarios. Tuve hace unas semanas una reunión con empresarias y empresarios en Acapulco. Invariablemente, todos padecen el derecho de piso y la extorsión del crimen organizado. Y tienen miedo de acudir a denunciar a las autoridades porque saben de la infiltración del crimen organizado en la autoridad. Y porque saben que la autoridad no hace nada. No hace nada y además les da temor porque ha habido casos en los pues bien represalias. Porque no hay frontera entre criminales y autoridades. Entonces, ese Acapulco que se ha dejado descomponer, que se ha ido abandonando a su suerte, con esta omisión del Estado en su función más elemental, que es garantizar seguridad, hoy en otra función elemental está demostrando una absoluta incapacidad. En lugar de las reyertas políticas, de los denuestos, descalificaciones, ataques, a mí me gustaría ver a un jefe de Estado
con todo su gabinete, coordinando al gobierno local, si se le puede llamar así, por decirlo así, pero en acciones muy concretas, justamente coordinando, como dice Sergio, además, así lo establece la Ley de Protección Civil. Y como ya se ha hecho, recordemos el terremoto del 85, Manuel Camacho, o después del Gilberto Cancún, autoridades que se encargaran de eso. Ahora los vemos a ti, a Viviana. Jorge, gracias. Muchas gracias. Alberto. Gracias, Manuel. Sergio, Gracias, hasta mañana. Manuel. Pásala bien. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. Que los